Mi nombre es Juan Federico y soy parte del grupo impulsor de GIAL y de la coordinación técnica, pero además soy investigador del PRODEM, del Programa de Desarrollo Emprendedor de Argentina. Perfecto. Oye, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. ¿Qué te pareció Copiapó? De lo que poco que pude conocer, ¿Sí? encantado. La verdad que me recibieron muy bien y estoy disfrutando mucho de este festival de emprendimiento en Copiapó. Oye, perfecto. Sí, estamos acá en el Parque Caucari, ¿cierto? Un hermoso parque acá en la región de Atacama, en Copiapó en particular. En la mañana estuviste hablando respecto de que el ecosistema era una construcción social y que era un grupo de personas, ¿cierto?, que se juntaba. Entonces, ¿cuáles son las personas o la personalidad de esas personas que tienen que existir necesariamente para que un ecosistema funcione, entre comillas? O sea, hay un tema básico, que cualquier ecosistema necesita que haya emprendedores. ¿Ya? Sin emprendedores no hay ecosistema, es decir, el corazón son los emprendedores y las emprendedoras. Ahora, más allá de eso, vos necesitas también gente comprometida con el desarrollo institucional del apoyo a esos emprendedores y emprendedoras. Sí. Y ahí tiene que ver con personas que trabajan en las universidades, como centro de conocimiento, personas que trabajan en organizaciones de apoyo, incubadoras, aceleradoras, pongámosle el nombre acompañamiento, Sí, para sí, que sí. sea más genérico. Y también necesita gente del sector público, del gobierno. Pero lo que remarcaba hoy es que más allá de los sellos de las organizaciones, lo importante es las personas. En el ecosistema de ciudades intermedias, como en este caso Copiapó, eso es una ventaja porque las personas se conocen, Claro. tienen relaciones de confianza, han ido a colegios similares, han pasado por experiencias similares, con lo cual esa base de confianza es un activo central para la construcción después de un ecosistema. Pero sí, es relevante tener en cuenta que un ecosistema son actores, son factores, pero sobre todo son relaciones. Y cuando uno entiende esa dimensión social de la construcción de un ecosistema, el eje de las conversaciones cambia. De una cuestión más transaccional a una cuestión mucho más comunitaria. El desafío de construir un ecosistema es hacer una comunidad en donde emprendedores y otros también puedan participar. Oye, y respecto de, ustedes hicieron una forma de medir, ¿cierto?, el ecosistema. Sí. Bajo esa lógica, ¿cómo logras encontrar cosas que son homogéneas en territorios o muy distintos entre sí? Si bien estamos en Latinoamérica, en comunidades, no sé, sobre 40.000 habitantes o menos de 40.000 habitantes, ¿cómo logras identificar qué es lo que debe existir para ese desarrollo económico o del ecosistema propiamente tal? A ver, GIAL, que es lo que tú mencionabas, la medición de ecosistemas, no busca homogeneizar, sino lo que busca es dar visibilidad a lo heterogéneo. Por eso, si bien el número resumen puede ser parecido, cuando uno analiza los gráficos por ecosistema, lo que ve es que el peso de cada dimensión en cada ecosistema es totalmente distinto. Nosotros lo que buscamos cuando creamos GIAL fue precisamente eso, es generar una métrica que, si bien es comparable, nos permite rescatar la heterogeneidad, que de hecho la nota saliente de los ecosistemas en América Latina es que precisamente son muy heterogéneos entre ellos. Ya que responde a su propia realidad. Exactamente, a sus desafíos, a su configuración, a su historia. De nuevo, y también charlamos recién en el conversatorio, el ecosistema emprendedor no es un accidente histórico que aparece en la historia de un territorio, es un emergente de un proceso de acumulación social de capacidades, de historia, digo, pensando un poco en la historia que me contaban de Copiapó y el aluvión y todo eso, o lo mismo los mineros, eso va como marcando a fuego cierta trayectoria, y el ecosistema emprendedor lo tendrá en este caso caracterizado por la resiliencia, por ejemplo. Es un activo que tienen que de alguna manera explotar en una narrativa que aglutine en torno a ese relato. De hecho, me pareció muy interesante la historia del logo de este festival. Sí, sí, sí. Y sus características. Eso representa claramente a lo que en su momento en la pandemia se habló de los emprendimientos camello, ¿no? Digo, en donde eran emprendimientos con ritmo de crecimiento más lento, pero que acumulaban rentabilidad, que les permitía también sobreponerse y ser resilientes. Yo creo que ahí esa narrativa será muy interesante poner en función de la construcción del ecosistema acá, como una característica propia acá que no tiene otros territorios. Oye, y respecto del desarrollo de los territorios, ¿existe una mayor probabilidad de éxito con emprendimientos dinámicos o con emprendimiento tradicional? ¿Cuál, desde tu punto de vista? El éxito es una palabra rara de definir. Lo que sí en términos de desarrollo económico. Lo que sí es cierto es que está bastante evidenciado que los emprendimientos dinámicos, definidos como aquellos emprendimientos, digamos, que nacen y en poco tiempo logran crecer
y convertirse en pymes, esos emprendimientos que son los dinámicos tienen mayores chances de contribuir al desarrollo. Vía introducción de innovaciones, vía generación de empleo de calidad, vía rejuvenecimiento de los tejidos productivos, surgimiento de nuevas actividades. Es importante porque la palabra a veces está como bastante mal empleada o se usa en distintos sentidos. Un emprendimiento dinámico no es un unicornio, no es estos emprendimientos de alto crecimiento muy ambiciosos, es una pyme. Y también en eso culturalmente a veces es una lucha que hay que dar porque no todos decimos lo mismo con la misma palabra. Entonces está muy de moda decir startup. Claro. Y startup refiere a un tipo específico de nueva empresa asociada a tecnología con base universitaria, en particular en algunos sectores con crecimiento exponencial. Ok, ahora, también es una startup aquel que está haciendo un emprendimiento dinámico que está en su periodo de crecimiento y tiene una vocación de crecimiento. Claro. Como que quiere crecer necesariamente. De hecho, para nosotros, la variable clave cuando analizamos en general a quién estudiamos son los ecosistemas para emprendimiento dinámico. Es decir, aquellos que van a poder, o son los que tienen el potencial de serlo, o son los que efectivamente ahora son, pues son empresas ya en marcha, que tienen orientación al crecimiento y que sobre todo han logrado sobrevivir los primeros años, que son los más difíciles. Claro. Oye, perfecto. Recién estábamos hablando en este conversatorio en Copepoa Fest y hablaste de tu rol como docente, como profesor. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste de estas clases con ChatGPT, en donde planteabas que un grupo X solamente podía ocupar ChatGPT y el demás y los otros no. Cuéntanos un poco cómo es esta dinámica, el por qué utilizas ChatGPT en estas clases, qué crees que es lo que está pasando actualmente en ese proceso de formación. A ver, eso fue una iniciativa que charlando con el equipo docente de la materia decíamos, ChatGPT llegó para quedarse. No tiene ningún sentido y bueno, acá es una discusión enorme con todos los profesores y no pretendo darla tampoco en este podcast. Si tenemos que prohibirlo o no prohibirlo, es como cuando en su momento apareció Wikipedia. Claro. Nada más que esto es diferente. Wikipedia te da respuestas existentes, esto te genera respuestas. Ya, de ese punto de vista ya es distinto. Claro. Entonces, y nuestros alumnos ya vienen con ChatGPT. Entonces, era como luchar con Quijotesco, no tiene ningún sentido. Y lo que sí me parece que tiene mucho más sentido es aprovechar el espacio curricular que da la materia que doy yo, que es de creación y desarrollo de empresas, para desarrollar alguna competencia en base a ChatGPT. Por ejemplo, esto que hablamos recién, el pensamiento crítico. Es decir, que los chicos tengan la capacidad de poder leer lo que les da ChatGPT y hacer algún análisis crítico de lo que les da. No comprar, ok, esta propuesta de valor que me diseñó ChatGPT está genial. Es no solo el pensamiento crítico, sino también la iteración y la validación de eso. Porque lo que yo les exigía a los chicos que hicieran el ChatGPT es que al igual que sus compañeros, vayan y lo testen en el mercado. Claro. Con gente real que está dispuesta a pagar, porque el ChatGPT no te va a pagar. Tal cual. Entonces, esa es como tenía dos patas. Por un lado, la cuestión de pensamiento crítico para hacer el prompt, qué preguntas tengo que hacerle. Y segundo, una vez que me da la propuesta de valor, o el Canvas si querés, cómo hacía para que lo testeen con el mercado igual que sus compañeros que no usaron ChatGPT. Claro. Y la verdad que los resultados fueron interesantes en términos de que las propuestas de valor eran muy similares. No quiero decir con esto que ChatGPT no sirve, sino que también es un mito o es un bug que tenemos que usarlo. Se puede usar, pero en definitiva siempre va a haber un paso crítico que es humano, que es esta iteración con el mercado que todavía ChatGPT no va a poder hacer. Sí, y el otro día lo estaba ocupando y me daba una respuesta en el chat y otra distinta en un documento. Entonces le pregunto directamente por qué me generas dos lógicas distintas y me dice, sí, efectivamente, en el Word actúo más por lote, por más estandarizar la respuesta, y en el chat puedo ser mucho más específico. Entonces, para mejorar el prompt, necesariamente había que darle esa orden en particular. Entonces, eso me causa mucho sentido lo que decías tú de, está bien utilizarlo, ¿cierto? Pero cuestionar si en verdad es lo que te está entregando, es como la respuesta correcta. Yo creo que nunca mejor usar la palabra que usó Microsoft para definir su inteligencia artificial. Es eso, es un copiloto. Claro. Es un asistente. Claro. Te ayuda más eficiente los procesos, seguro. A las mismas organizaciones del ecosistema. Es un tema de debate hoy. Para cualquier proceso de incubación es muy interesante porque te agiliza procesos. Pero es solo eso. Claro. No le pidamos mucho más. Y, por ejemplo, en el caso este que tú mencionas, el prompt lo hicieron una vez que desarrollaron todo el estudio del segmento a través del mapa empatía. Es decir, eso lo hicieron perfecto. ellos. Ya, perfecto. Entonces, ellos estaban en mejores condiciones de hacer mejores prompts y mejores preguntas para la propuesta de valor una vez que pasaron un mes haciendo un mapa de empatía para entender a su segmento. Tal cual. Oye, y bajo esa misma lógica de este mapa de empatía, de empatizar con el usuario y su contexto,
¿cuál sería como tu recomendación cuando alguien se está comenzando? Acá hablamos de lo que dijo el cofundador de Waze, de siempre enamorarse del problema más que de la solución. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu recomendación para un emprendedor que está comenzando a enamorarse de un problema en particular? ¿Cuáles serían como metodológicamente o en base a tu experiencia? Hablar con la mayor cantidad de gente. Salir, casi como dice Steve Blank, salir de casa. Empatizar, hablar, estudiar, preguntar. No tener miedo a quedar en ridículo por las preguntas que uno hace. A veces las preguntas más ridículas son quizás las que te resuelven los problemas. Y tampoco tener miedo a la respuesta del otro lado. De hecho, de nuevo, si tenemos a Steve Blank, es más fácil o es más ventajoso equivocarse antes que haber puesto mucha plata. Claro. Y recuerdo con algún socio mío en algún momento en 2014 intentamos hacer un emprendimiento biotecnológico y bueno, yo lo que le decía a mi socio es antes de seguir en el laboratorio, vamos a hablar con el cliente. Claro. Mi socio es mucho más orientado a la biología, yo no tanto. Y bueno, cuando fuimos a hablar con el cliente, nosotros teníamos clarísimo que era un problema, pero para él no era un problema. De hecho, iba a ser un problema si usaba nuestra aplicación, podía blanquear sus propias debilidades ante la competencia. Dijo, no, eso no te lo va a pagar nadie. Yeah. Y mejor que nos lo dijo eso, porque si no, íbamos a embarcar plata, tiempo, todo, y no iba a funcionar. Así que es hablar, conectar con emprendedores, conectar con las instituciones. Hoy decía lo mismo, nadie emprende solo. Por más que te sientas solo en algún momento, porque es bastante solitario, en algún momento del emprendimiento, no estás solo. Hablar con organizaciones de apoyo, siempre va a haber alguien para apoyarte, para guiarte, buscar mentores, buscar apoyo en el ecosistema, que seguramente vas a encontrar, y sobre todo compares con emprendedores. Tal cual. Y por ejemplo, cuando hablamos de empatizar, ¿cierto? Tenemos al buyer persona que es nuestro cliente ideal, este perfil ficticio. ¿Cómo podríamos alimentarlo de mejor forma para llegar a eso? En el sentido de, tengo que hablar con muchas personas similares para llegar a crear mi perfil de cliente ideal, o cuál sería la lógica para armar un mapa de empatía que sea coherente con lo que yo necesito. Ahí la herramienta del buyer persona, como cualquier cosa de design thinking, es una guía de cómo formular este cliente ideal. Claro. Para eso después tenés que rellenarlo de caras concretas, nombres concretos y experiencias concretas. En ese sentido también, de nuevo, me parece que el hablar con gente, con la mayor cantidad de gente de ese perfil, obvio, no es ahora quizás es una conversa mucho más amplia para identificar ese cliente, pero una vez que lo tengo claro, yo le digo a muchos de mis alumnos cuando hacen el buyer persona o el mapa de empatía, pónganle un nombre y un apellido, pongan una cara, una foto. Una historia, un contexto. Claro, para motivarlo. Esa es la mejor forma de ubicar esas técnicas que son súper útiles ahora y que te aceleran muchos procesos, pero digo, como siempre, como el ChatGPT, como que le sea, necesitas el criterio del emprendedor o la emprendedora que está usándolo para saber eso. Y sobre todo hay que tener la conciencia suficiente, y voy de nuevo a tu frase que comparto plenamente de enamorarse de la solución al problema, para saber decir... Enamorarse del problema, enamorarse del problema, no de la solución. Exactamente. Tener el criterio suficiente para decir cuándo hasta acá, cuándo dejar. Porque está súper estudiado que los emprendedores tienen algo que se llama sobreoptimismo. Siempre estamos esperando que aparezca ese cliente que nunca aparece, que aparezca este financiamiento que no aparece, que aparezca este inversor que no aparece, y así vamos estirando algo que no siempre tiene sentido. Entonces, yo siempre hablaba con un amigo emprendedor, un emprendedor serial, que tenía 14 empresas en aquel momento, y él decía, yo en cada equipo emprendedor que me sumo, cuando nos juntamos a hacer el convenio, cuando empezamos a arrancar esta ruta, le pongo cuál es el botón rojo, como en los aviones. ¿En qué momento yo digo, ya esto no va? Ya. Y aprieto el botón rojo y me voy. Y eso debería estar claro en cualquier emprendimiento antes de arrancar. Porque esa es la forma de operacionalizar lo que decía Steve Blank. Claro, lo que hablabas también de las métricas recién en el conversatorio. ¿Cómo sé yo si en base a este número, cómo tomo la decisión de ya no va más y hay que dejarlo? Sí, porque el Lean Startup es eso. Claro. Es una metodología de generar métricas. Es decir, no solo es un método más divertido, más fancy de pensar en empresas para el futuro, sino que en el fondo es una metodología. Claro. Esa metodología tiene un basamento, que es el desarrollo. Es decir, yo no hago un MVP porque no llego a ser el producto final. Yo hago un MVP porque es la forma que tengo de aprender concretamente con clientes sobre las prestaciones del producto. Sí. No es una excusa, no hago un MVP para salir rápido al mercado, para hacer fast food. No, es un instrumento de aprendizaje
de las reacciones de mis consumidores con mi producto o servicio. Entonces, en ese sentido es donde tengo que capturar la mayor cantidad de data sobre ese MVP. Y al momento de armar el MVP, tengo que tener claro cuáles son los indicadores que están detrás de ese MVP. Porque muchas veces, me ha pasado en los cursos que damos, te arman el MVP, pero no tienen claro cuáles son los indicadores que están midiendo y en qué medida esos indicadores le afectan su modelo de negocio. Es decir, qué dimensión de mi modelo de negocio está afectada por ese indicador, porque si no, no aprendes nunca. Sí. Es decir, es una iteración con el mercado, está buenísima, pero no tiene propósito. Tal cual. Cuando dijiste el botón rojo me acordé del stop loss cuando uno hace trading. No sé si has hecho trading alguna vez en la vida, pero uno puede colocar el botón, o sea, si el gráfico pasa mucho más abajo, de parar de perder, es eso, entre comillas. Es eso. Sara Sarasvati, que es una gurú del emprendedor, me parece súper recomendable como lectura, que creó una teoría que se llama la Effectuation Theory, ¿Ya? Que se contrapone con la causalidad. Ella tiene una forma distinta. Ella, su Effectuation Theory viene a explicar la forma en que los emprendedores piensan. ¿Ya? Y ella dice que dentro de los 4 principios básicos de cualquier emprendedor, que uno de los que comentaba hoy, ella dice, en vez de pensar en la ganancia máxima esperada, pensar en la ganancia máxima, en la pérdida máxima soportable. Ya. ¿Por qué? Porque los emprendedores, en vez de emocionarse con un flujo que no depende de ellos, sí saben cuál es el máximo que pueden llegar a perder, que eso sí depende de ellos. Tal cual. Sí. De hecho, me lo dejaste ahí rondando. Creo que está súper interesante el analizar en cómo preparamos a las personas para que lleguen a ese número. O sea, la capacidad instalada, siempre hablamos de la capacidad instalada de lo que puedo vender, pero nunca de lo que, hasta dónde puedo soportar, como va a dejar de lado el emprendimiento. Exactamente, y eso yo creo que la lectura de Effectuation Theory, que es bastante fácil de leer, es un libro, incluso ni siquiera puedes leer el libro, Sara Sarasvati me va a matar por eso, pero me parece que hay una página que es effectuation.org, ¿Ya? Que ahí están como todos los principios básicos de esta forma de pensar. Eso me parece, de hecho nosotros lo damos en la universidad, y es súper intuitivo y la verdad que da muchas pistas, y si bien no está pensado desde el mismo paradigma que Lean Startup, uno lee hoy a Steve Blank y le reconoce muchas cosas a Sarasvati, fueron más o menos contemporáneas. Me parece que es eso, es pensar primero quién soy, a quién conozco, qué sé, para arrancar. Segundo, desarrollar redes intensamente para probar el mercado, para probar la idea, para validarla, para generar recursos. Después, pensar en esta mínima, sale en inglés, la affordable loss, sí. Es decir, la ganancia máxima soportable. Después, el cuarto principio es esta idea de aprovechar la serendipia. ¿Ya? Sarasvati, al ser hindú, esta lógica que no es el azar, es la serendipia, y eso uno cuando recorre historia de emprendedores parece muy presente eso. Esta idea de si la vida te da limones, hacer limonada, claro, está muy presente también en los procesos de emprendedores. Aprovechar estas oportunidades que surgen y estar despierto para descubrirlas. Y el último principio de Sarasvati, que tiene que ver con el piloto a bordo, que es que los emprendedores en general suelen tomar decisiones, los emprendedores, ¿sí?, estén dentro de su área de control. Nunca estarían dispuestos a tomar un riesgo en una actividad que no controlan. Tal cual. Oye, hermoso la conversación, el tema. Agradezco mucho tu tiempo y disposición. Estamos acá cerrando entonces la entrevista en Copiapó Fest 2025. Te dejo abierto el micrófono para que te puedas despedir a los auditores de Hablemos de Emprender Podcast. Un saludo muy grande a todos los emprendedoras y emprendedores de acá de Copiapó. El mensaje como el que les decía hoy, hay que aventurarse. Yo sé que, porque fui emprendedor, es un trabajo 24/7, que hay mucha cuestión solitaria. Cada vez más le diría a los emprendedores que dediquen un tiempo a su salud mental, a su salud física. No va a pasar nada si en una hora no estamos respondiendo mensajes de nuestras redes sociales, pero si esa hora la dedicamos a meditar, la dedicamos a caminar, a hacer gimnasia, lo que sea, el negocio va a ir mucho mejor. Entonces, que ese mensaje de haberlo pasado me parece clave, cultivar un poco, hacer otras actividades más allá del emprendimiento, porque uno termina siendo muy cerrado y no habla de otra cosa, y en eso me parece clave abrirse otras cosas, porque si no la cabeza te pasa factura cada vez más pronto. Sí, confirmo. Oye, muchas gracias. Entonces estamos cerrando el capítulo de entrevista. Hablemos de Emprender Podcast. Recuerden seguir en Instagram, ¿cierto? Hablemos de Emprender-podcast. Pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Así que esta fue la entrevista. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias.